Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo esto. Muchas gracias por ver este pequeño Helico Inspírate, en la que el día de hoy yo, su presentador, les contaré una pequeña anécdota sobre cómo superé un pequeño problema el que tuve hace un tiempo. Primero la frase: priorizar tus necesidades es la mejor forma de llegar al éxito. ¿Qué quiero decir con esto? A medida de que vaya avanzando yo en la historia, esta frase cobrará teniendo más sentido. Soy el estudiante Lucas Fernando Valverde Saavedra, del año de quinto pre, de la sede Cipreses 1 de Saco Oliveros. Primero que nada, tengo que dar el tema de hoy, que es superando nuestras adicciones. Un tema bastante común entre la gente, especialmente cuando se empezó a dar esto de las redes sociales, que inició ya hace 2 años en la pandemia. Así que la gente, para poder conectarse con sus seres queridos, amigos, familiares, parejas, etcétera, pues tenía estas pequeñas intervenciones en medio de WhatsApp, quizás enviaban TikToks, mensajes en Messenger, o veían videos de YouTube para ver a la gente famosa que querían conocer o que querían escuchar, etcétera. Primero que nada, tengo que especificar algo. Es bueno que yo tenga bastante salud mental, que yo tenga bastante salud física o bastantes conocimientos. Pues sí, es bastante correcto, pero quiero darte una pequeña información de que también puede ser una adicción negativa. Como se puede ver, puede que tengas bastante fuerza física, bastante fuerza mental, bastante conocimiento, tengas bastante libertad en lo que vendrían siendo tu librería, en tu vocabulario, pero esto te puede causar algo que se llama fatiga. Y esa fatiga puede ser tanto física como mental. Y puede que tengas bastante irritabilidad, ya que no quieras estar más tiempo haciendo ejercicio, estudiando demasiado, y a veces una pequeña cuestión te puede hacer explotar debido a que estás bastante exhausto de tanto trabajo. Iniciando con lo que vendría siendo el comienzo de mi historia, ya terminando yo mi primaria, pues estaba en mis queridas vacaciones. Estas vacaciones, obviamente, un niño cualquiera de primaria, de 12 años en mi caso, disfruta usando lo que más ama. En mi caso eran los videojuegos, pero yo estaba generando una mala adicción. ¿Cuál era esa mala adicción? De que no tenía una medida sobre cómo jugar a los videojuegos, a qué hora jugar, cómo jugar, etcétera. ¿Y esto qué ocasionó? Claro, en primaria uno puede tener más apoyo de los padres, del tutor, de sus compañeros, pero en secundaria hay algo conocido como pues que el estudiante es más libre en sí mismo y esto hace de que sea el más responsable de sus necesidades escolares y también académicas, como podría ser su inglés, como podría ser algún taller, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues claro, como yo no estaba un poco desatento porque estaba pensando en lo que vendrían siendo mis videojuegos, mi actitud en línea, pues no había escuchado las indicaciones de mi tutora, la cual era de que se tenía que presentar en un cuaderno las tareas que venían en los helicotareas, helicorretos, etcétera. Y yo como estaba desatento pensaba de que bueno, todavía ¿por qué no hay tarea? Y bueno, esa tarea realmente se me dio atrasando, llevaba 2 meses sin enviar tarea y yo decía, ¿qué pasó? Y resultó de que, pues, por estar desatento, por estar en pensamientos que no vendrían al caso, pues no había enviado ninguna tarea de los libros correspondientes. Y esto obviamente había tenido un gran golpe en lo que vendría siendo mi nota. Acá se puede ver un ejemplo de cómo podría haberme sentido, que estaba repitiendo ciclos, que estaba confuso de qué era, no tenía controles sobre mi propio tiempo, algo que es bastante cruel. Si no controlas tu tiempo, no controlas tu vida. El primer paso y uno de los más importantes es percatarse de cuál es el problema aquí. Y el problema que yo tuve que percatarme era evidentemente de que mi actividad en los videojuegos era desmedida. El problema no era que jugara mucho, sino de que ese tiempo que jugaba tenía que emplearlo para otras cosas, como mis tareas, mis retos, mis actividades, proyectos, etcétera. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que el problema no era que estaba durmiendo mucho, que quizás en las clases no prestaba tanta atención, sino que eran los videojuegos que causaban todos estos tipos de consecuencias. El tiempo tiene que ser cortado de partes, ya que usualmente, y es lo más probable, que no puedas cortar, por ejemplo, 1 hora de golpe, ya que te costará mucho, que se será doloroso despedirte, por ejemplo, tu pareja con la que estás en videollamada diariamente, por ejemplo, y pues
Cortarle una hora a esa conversación puede que te parezca difícil al inicio, así que te recomiendo que poco a poco en actividades, ya sean varias, como los videojuegos y redes sociales o etcétera, vayas cortando todas esas un plazo bastante corto y así aumentando y progresando en lo que vendría siendo el tiempo disponible que te des. 10 minutos, 20 minutos y así hasta llegar a la hora correspondida. Intenta siempre de que el tiempo mínimo con el que inicies es el tiempo necesario para cumplir tus demás responsabilidades, ya que si te cortas 5 minutos y con eso igualmente te tienes que madrugar, pues realmente no es un gran avance. Hemos superado este problema. El problema no era que consumamos mucho tiempo, sino que lo consumíamos mal, ya que luego nos daba flojera o simplemente desperdiciábamos horas haciendo nada. Y eso es simplemente un desperdicio de nuestro potencial. Pueden lograr el triunfo del trofeo, una mente más rígida, más responsable, mejores relaciones intra y extrapersonales, y así convivir mejor en sociedad con las demás personas. ¿Y cuál es el mensaje? Aquí hay un mensaje de que es bueno dedicar tiempo a nosotros mismos, a nuestras actividades, a nuestras conversaciones con nuestros amigos, quizás, a jugar videojuegos porque nos entretiene mucho, porque es la moda, etcétera. Pero el mensaje más importante y resumido a una palabra, la responsabilidad, que es lo único que tenemos que darles entrada, ya que nuestra salud íntegra y externa depende de ello. Si no cumplimos con nuestras responsabilidades, por ejemplo, nuestras responsabilidades vitales, no podremos cumplir con el resto. Quería agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.